Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy querido de México. Se trata del doctor Leopoldo Gama. Eh, Como ustedes saben, el día de hoy hubo un temblor bastante fuerte en México. Gracias a Dios, según nos comenta Leopoldo, todo está bien por allá. Y le agradezco especialmente por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros sin importar las circunstancias. Antes de darle la palabra a Leopoldo, simplemente me gustaría anotar dos cosas rápidas sobre su hoja de vida, porque como ustedes saben, es costumbre en esta pequeña iniciativa de derecho constitucional invitar siempre a ponentes de primer nivel y esta no es la excepción. El doctor Leopoldo Gama defendió su tesis ya hace unos 10 años en la Universidad de Alicante bajo la dirección del profesor Manuel Atienza, ha gozado una beca del Congreso de los Diputados, ha trabajado intensamente sobre los modelos de filosofía constitucional, que es justamente el tema sobre el cual va a compartir algo hoy, y ha publicado muy recientemente un libro llamado Jueces, Derechos y Democracia, si no me equivoco, sobre los modelos de filosofía constitucional en la editorial Marcial Pons, en el año 2019 y actualmente se dedica al estudio del derecho electoral, el principio de proporcionalidad, los modelos de sentencia y la capacitación judicial. Todo esto porque se desempeña en una función muy importante en la escuela del Tribunal Electoral de México. Sin más que añadir, simplemente recordarles un poco la estructura. Veo que tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de México, de Perú. Saludos a todos. Simplemente recordarles que el doctor Gama va a hablar alrededor de 40 minutos y ustedes pueden ir formulando todas las preguntas que tengan por escrito y de ese modo al final, en los últimos 20 minutos, yo se las voy planteando a él para que él pueda resolver la mayor cantidad de inquietudes posibles. Sin más que añadir, simplemente, Leopoldo, gracias por estar aquí. Es un gusto y la palabra es toda tuya. No, hombre, muchísimas gracias ante todo a ti, Andrés. En verdad creo que el esfuerzo que estás haciendo y el protagonismo que ha logrado la Cátedra Cervantes a nivel Latinoamérica y me atrevo a decir a nivel Hispanoamérica, pues ha sido impresionante, en verdad que se nota, y el agradecido al contrario soy yo por tener este espacio y esta oportunidad de hablar con la gente que te sigue, con la gente que sigue Cátedra Cervantes, pues hablar un poco sobre algunos de los temas o prácticamente uno de los temas centrales del libro que publiqué con Marcial, con la editorial Marcial Pons, ¿no? Antes que nada, el título de esta charla pues es Modelos de Filosofía Constitucional y tiene que ver mucho con el libro que como tú comentaste, tuve la oportunidad, el privilegio de publicar con la editorial Marcial Pons, que se titula, de hecho, así, Derechos, Democracia y Jueces, Modelos de Filosofía Constitucional, ¿no? Este es un libro, digamos que no está de más decirlo, ¿no? Es un libro de filosofía del derecho y filosofía política sobre derecho constitucional. No es un libro de derecho constitucional. No es un libro de derecho comparado. Mi perspectiva tampoco es de ciencia política. Es un libro de filosofía del derecho y filosofía política, digamos, cuyo problema principal es la legitimidad, digamos, de los modelos de estructura constitucional con los cuales están comprometidas las sociedades modernas. Se trata, digamos, me parece que es muy importante el análisis en sede normativa, ¿no? Porque nos da muchas respuestas y nos permite incluso enlazarlos en algunas ocasiones y darnos pauta, por ejemplo, para la toma de decisiones fundamentalmente a nivel jurisdiccional, a nivel de tribunales constitucionales, ¿no? Me parece que, por ejemplo, cuando llegamos a el problema de los límites, por ejemplo, al test de proporcionalidad,
cuando estamos ante aquello que Alexis llega a denominar márgenes epistémicos, por ejemplo, del propio test de proporcionalidad, necesitamos tener una salida, necesitamos tener esquemas, digamos, para decirle al juez qué postura debes de tomar. Entonces, este libro, digamos, adicionalmente al problema de resolver una cuestión, digamos, teórica, filosófica, pues tiene la pretensión de proveerles a los operadores jurídicos, digamos, de ofrecerles una especie como de guía al momento de decidir los casos difíciles. El punto de partida de este libro, como comentábamos hace rato antes de iniciar, Andrés y yo, pues se origina en mi tesis de doctorado, que trató sobre la legitimidad del control judicial de constitucionalidad. El problema es que cuando uno aborda el tema de la legitimidad del control judicial de constitucionalidad, se empieza a encontrar con algunos problemas previos, de los que depende la resolución a este problema, la llamada dificultad contramayoritaria, el control judicial, el problema de la última palabra. Cuando uno aborda estos problemas, se da cuenta que hay una serie de complejidades previas sobre la legitimidad de los sistemas políticos que es necesario darles respuesta. Esta tesis, decía yo, digamos, la verdad es que entre el tiempo de que yo realicé la tesis y la publicación de este libro, pasó un suficiente tiempo que me permitió repensar algunas cuestiones, ¿no? Y esas cuestiones, digamos, atañen a la propuesta de un cuarto modelo de filosofía constitucional que yo sumé, digamos, a otros tres. Pero vámonos un poco en orden. Habría, digamos, tres grandes modelos de filosofía constitucional que pueden reconstruirse o pueden llevarse a un nivel de generalidad y abstracción a partir de las propias concepciones que ofrecen, digamos, en mi opinión, tres grandes paradigmas. El modelo teórico que nos ofrece un autor como Ronald Dworkin, me parece que es uno de los grandes modelos representativos de muchas corrientes actuales del constitucionalismo. Ese sería uno, pero habría otro adicional que, digamos, se identifica con la crítica que Jeremy Waldron empieza a generar a partir de los años 80, si no me equivoco, pues a 80, 90, al modelo de Dworkin. La concepción de un autor como Jeremy Waldron es poco conocida en nuestro contexto latinoamericano. De hecho, el libro, bueno, la traducción, digamos, de Law and Disagreement, pues no tiene mucho tiempo que fue traducida, si no me equivoco, por allá del 2004, ¿no? El tercer modelo que yo logré identificar se relaciona con un modelo deliberativo de filosofía constitucional que encuentra, digamos, en la obra de un autor como Carlos Nino, su representación también más paradigmática, ¿no? Ahora, decía yo hace rato, todo tiene que ver con la resolución de un problema que es fundamental y es sobre la justificación o la legitimidad de la judicial review, del control judicial de constitucionalidad. Pero antes de abordar, digamos, este problema, hay un sinnúmero de problemáticas generales que atañen a la legitimidad, digamos, de los dos grandes modelos con los que se compromete la democracia constitucional. Por un lado, la democracia constitucional está comprometida, pues, con la vertiente liberal del control del poder, ¿no? El constitucionalismo entendido como una serie de mecanismos que tienen por objetivo limitar, restringir el poder, incluso el poder democrático, ¿no? Pero por el otro lado, la democracia constitucional bebe o se alimenta de un ingrediente democrático, del ideal de la soberanía popular, del ideal de la participación en pie de igualdad en la toma de decisiones. Estos dos elementos, el constitucionalismo y la democracia, generan en el interior de la democracia constitucional una serie de tensiones que es necesario darles respuesta. En Latinoamérica y en el ámbito, digamos, hispanohablante, se piensa que entre constitucionalismo y democracia no hay ninguna dificultad que resolver.
Damos por sentada, digamos, por ejemplo, el papel protagónico de la jurisdicción constitucional en la defensa de los derechos. Incluso tendemos a ser recelosos, por ejemplo, de ideas que nos piden que los jueces sean más deferentes hacia el legislador. En nuestra cultura jurídica, digamos, se piensa que el verdadero protagonista en la defensa de los derechos son los jueces. Haciendo un símil con el título de una de las obras de Waldron, se piensa que los jueces se visten de toga, perdón, que la justicia se viste de toga. Y es por eso, digamos, que abrirnos a otros modelos, otras concepciones, digamos, nos genera un acercamiento más saludable a la justicia constitucional. Eso por un lado, digamos, pero también en el constitucionalismo de este tipo de diseños constitucionales, tampoco somos muy conscientes del tipo de tensiones que genera el compromiso con disposiciones generales y abstractas, tal y como están configuradas las disposiciones sobre derechos fundamentales. Y no somos, digamos, conscientes de el nivel, digamos, de compromisos que se generan por este tipo de principios a nivel de la práctica constitucional. Entonces, digamos, al interior de la democracia constitucional se generan tensiones pues por cada una de sus piezas, ¿no? Los derechos, ¿no? La jurisdicción constitucional, la rigidez constitucional, que le imponen, digamos, a la variable democrática, pues algunas trabas. Entonces, el constitucionalismo, digamos, genera problemas de justificación y es necesario atender a las diversas respuestas que pueden darse desde la filosofía del derecho y la teoría política o la filosofía política sobre las maneras diversas de articular el juego entre esos tres elementos: los derechos, la democracia y los tribunales constitucionales. Y es así, digamos, como se construyen los modelos de filosofía constitucional. Un modelo de filosofía constitucional tiene que ser capaz, digamos, de articular coherentemente, ¿sí?, una teoría de los derechos, una teoría de la democracia, una teoría del control constitucional. El éxito de un modelo de filosofía constitucional va a radicar en su capacidad para ajustar estos componentes del modo más coherente, del modo más balanceado, del modo más equilibrado, para dar respuestas a estas tensiones internas de la democracia constitucional. En estos tres autores, ¿sí?, y los modelos que se desprenden de sus concepciones, hay tres propuestas diversas para darle orden a estos tres elementos: los derechos, la democracia y los tribunales constitucionales. Entonces, los mecanismos del constitucionalismo para controlar los alcances del poder parlamentario exigen articular un modelo que permita aliviar estas tensiones de la democracia constitucional. Serían, digamos, tres grandes modelos que se identifican con tres formas de organización jurídico-política. El modelo dworkiniano, yo lo identifico, ¿sí?, con una concepción de filosofía constitucional que llamo sustantivista. El modelo waldroniano, que yo identifico con un modelo de constitucionalismo procedimentalista. Y el modelo de Carlos Nino, que se denomina, ¿no?, que lo denomino en esta obra, modelo deliberativo de filosofía constitucional. Este modelo deliberativo de democracia constitucional, no solamente de justicia constitucional, me parece que es compatible con la institucionalización de ciertos esquemas de jurisdicción constitucional de carácter débil. En cambio, el modelo típico de Ronald Dworkin, ¿sí?, sería favorecedor de una estructura constitucional típica del constitucionalismo fuerte, es decir, con los jueces, con los tribunales constitucionales en la cúspide, digamos, del sistema.
En cambio, el modelo procedimentalista se vendría a identificar pues con un esquema, digamos, de Westminster, de supremacía parlamentaria. Entonces, digamos, hay tres modelos, ¿no?, de organización jurídico-política que existen en la modernidad. El modelo inglés se ha ido un poco alejando del modelo tradicional de Westminster, ¿no? Pero estas tres formas que existen en la actualidad son digamos, se pueden justificar a la luz de ciertos modelos teóricos, como es los que yo les acabo de platicar. El modelo deliberativo de Nino tiene la virtud de que pretende equilibrar estas tensiones. ¿Cuáles son estas tensiones y qué es lo que se equilibra al fin de cuentas? Lo que se pretende, digamos, equilibrar es el valor intrínseco del procedimiento democrático frente a su valor instrumental. Pero antes, digamos, de decir cómo se hace, déjenme contarles un poco más acerca de cómo se presentan estos problemas del constitucionalismo, porque a mí me parece que son, digamos, que son centrales y que nos dan cuenta de la necesidad de desarrollar una concepción general de filosofía constitucional que vendría a ser el presupuesto de mis posiciones acerca de, digamos, ¿deben de tener los jueces la última palabra? ¿Debe situarse el último poder decisorio sobre los derechos fundamentales en tribunales constitucionales? ¿Puede repartirse, digamos, ese tipo de decisiones? ¿Cuáles serían los presupuestos teóricos y filosóficos de cada una de esas, digamos, respuestas? El constitucionalismo fuerte, el constitucionalismo tal y como se nos ha presentado, digamos, por las llamadas versiones neoconstitucionalistas, ¿sí? El problema del constitucionalismo es que se enfrenta ante la objeción democrática de sus mecanismos de derechos humanos, de rigidez constitucional y de tribunales constitucionales. El carácter contramayoritario de la justicia constitucional se intensifica por una serie de factores, ¿no? Algunos autores, entre ellos Víctor Ferreres, Juan Carlos Bayona, han identificado estos elementos, digamos, que generan mayor tensión en el constitucionalismo democrático. El carácter, digamos, contramayoritario de la justicia constitucional se intensifica cuando nos damos cuenta del carácter altamente controvertible de la interpretación de las cláusulas constitucionales que consagran derechos fundamentales. Digamos, a este nivel, ¿sí?, es cuando se nos agrava la objeción contramayoritaria al Poder Judicial. ¿Y por qué? Digamos, porque ahí en la medida en que existan discrepancias sobre el sentido de los alcances de los derechos fundamentales, ahí donde no nos pongamos de acuerdo y ahí donde concedamos la existencia de desacuerdos razonables en materia de derechos fundamentales, mayor poder decisorio le estamos dando a los tribunales constitucionales. Si nosotros partimos de la idea de que las discrepancias en materia de derechos fundamentales son razonables, de que vale la pena, digamos, poner sobre la mesa que hay discrepancias sobre el sentido y alcances de los derechos, entonces es más difícil, digamos, de dar una respuesta al problema del carácter contramayoritario a la justicia constitucional. Pero no solamente tiene ese elemento, digamos. El problema que podemos decir general del constitucionalismo, que constituye, digamos, en la inserción de un catálogo de derechos fundamentales en la cúspide del sistema, protegida a través de un mecanismo de rigidez constitucional, mecanismos de rigidez constitucional que son, digamos, trabas al poder democrático frente a la posibilidad de reformar la Constitución, sumado al hecho de que existen tribunales constitucionales cuyos integrantes no son designados, digamos, democráticamente. Sumado al hecho
de la discrepancia interpretativa entre derechos humanos. Nos genera, decíamos hace rato, tensiones internas. Pero el problema de la democracia constitucional es todavía un poco más abstracto y más profundo, digamos. El problema de la democracia constitucional, ¿sí?, es, digamos, el siguiente. En la medida, ¿sí?, en que una democracia respete derechos fundamentales, ¿sí?, en la medida en que el poder mayoritario esté, digamos, limitado por este conjunto de derechos, se genera lo que algunos autores, desde Carlos Nino, me parece, han identificado como la paradoja de las precondiciones de la democracia. La paradoja de las precondiciones de la democracia enfrenta a todo modelo que pretenda justificarla, pues, a un problema, digamos, fundamental. La democracia se limita por un conjunto de derechos básicos o no estará justificada como forma de gobierno. Ese es el punto de partida. No obstante, si la democracia se limita en exceso por los derechos, ¿sí?, por el respeto de estas precondiciones, lo que sucede es que le queda muy poco margen de actuación y decisión al debate parlamentario, ¿sí?, a las mayorías, digamos, democráticas. Por lo que se está en presencia, digamos, de un procedimiento que es legítimo, porque respeta sus derechos, desde el punto de vista de sus requisitos, pero que tiene alcances decisionales sumamente limitados. Ese es el conocido problema de las precondiciones de la democracia. Juan Carlos Bayón escribió por ahí del año 2004 un artículo en el que nos prevenía acerca de esta problemática, ¿sí? Y él nos invitaba, digamos, a buscar una salida a la conocida paradoja de la democracia. Para salir de la paradoja de las precondiciones de la democracia, es necesario, pues, estructurar una teoría normativa. Nos dice en esos términos, nos decía en esos términos Juan Carlos Bayón, que permite equilibrar estos dos ideales de la legitimidad del poder, ¿no?, el constitucionalismo y la democracia. Pero la forma de equilibrarlo y de salir de el atolladero en el que nos deja las precondiciones de la democracia no es al modo como lo hacen autores tipo Ferrajoli, tipo Dworkin, García de Enterría, José Ignacio de Otto, Zagrebelsky, es decir, los constitucionalistas, digamos, fuertes. El problema de estos autores, el problema, por ejemplo, de un autor como Dworkin, es que, pues, pretende presentarnos un concepto de democracia constitucional entre cuyas condiciones de legitimidad ya se encuentran los derechos. Y dan por sentado, digamos, estos autores, que una vez que admitimos el compromiso con los derechos, debe de aceptarse el modelo de constitucionalismo fuerte. A mí me parece, digamos, y en esto también coincido con Juan Carlos Bayón, en que el camino, digamos, no es tan fácil. De la aceptación de un modelo comprometido con los derechos, no se sigue necesariamente un compromiso con un modelo de justicia constitucional fuerte. Hay que dar respuesta a unas problemáticas previas. Y es así, digamos, como llegamos a la crítica waldroniana, al modelo de constitucionalismo fuerte, enarbolado por autores, decíamos, como Ronald Dworkin, enarbolado por autores como Ferrajoli, como Zagrebelsky, y todos los que ahora tienden, digamos, a englobarse bajo este término tan vago, tan abstracto, tan difuso, de neoconstitucionalismo. Por ahí de 1996, si no me equivoco, Susana Pozzolo publicó un artículo que se llamaba Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional. La pretensión de este artículo fue no justificar el modelo de neoconstitucionalismo, sino criticar a aquellos autores que esta autora quería englobar bajo el término neoconstitucionalismo. Lo hizo, digamos, englobó a esta serie de autores bajo esta etiqueta con un, digamos,
con un grave precio, por decirlo de alguna forma. Cuando se analiza estos autores a detalle, lo cierto es que entre ellos existen más diferencias que similitudes. La defensa, digamos, dworkiniana del constitucionalismo fuerte, en el fondo no se acerca a la defensa de Ferrajoli del constitucionalismo fuerte, ni tampoco a la defensa, digamos, de Robert Alexy del constitucionalismo fuerte. No obstante, digamos, lo que tienen en común estos tres autores es que son defensores de un modelo de constitucionalismo en donde los tribunales tienen la última palabra en la determinación de el sentido y alcances de los derechos. Pero decíamos hace rato, el modelo sustantivista, el modelo dworkiniano, se enfrenta ante una crítica radical a partir de la intervención de Jeremy Waldron. Lo que Jeremy Waldron decía es que existen discrepancias razonables en materia de derechos fundamentales y estas discrepancias le ponen una traba de inicio a los modelos constitucionales tipo Dworkin. Y es la siguiente: si nosotros discrepamos en materia de derechos humanos, no es posible establecer como criterio de organización jurídico-política la persecución, digamos, el establecimiento de ciertas instituciones que nos den respuestas correctas, ¿sí? Estás partiendo, decía Jeremy Waldron, de una problemática inicial que estás dando por sentado que tenemos acuerdos sobre los derechos. En tanto existan discrepancias sobre el sentido de alcances de los derechos, no puedes confiar en tribunales constitucionales para que tengan la última palabra. No obstante, el modelo de Jeremy Waldron también tiene ciertos problemas. El procedimentalismo waldroniano tiene ciertos problemas. En primer lugar, uno de sus problemas es que se trata de un autor que en sus posiciones metaéticas, digamos, es un poco elusivo. Es decir, Jeremy Waldron sería un autor no cognoscitivista, aunque él ha dicho que su no cognoscitivismo no está relacionado con su postura frente a los derechos y el control judicial. Lo cierto es que le pone a él ciertas trabas, incluso para justificar su propia opción procedimental. Ese sería uno de los problemas de Jeremy Waldron. Sucede también que con este autor, digamos, tuvo dos fases en la evolución de su pensamiento, ¿no? En primer lugar, si uno se acerca a libros como Derecho y Desacuerdos, ¿no?, se va a encontrar con una crítica casi radical al control judicial de constitucionalidad. Con el paso de los años, la postura de Waldron fue debilitándose un poco y fue aceptando algo así como, digamos, una defensa contextual del control judicial de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el control judicial de constitucionalidad estaría justificado, digamos, en ciertos contextos, digamos, de anomalía democrática. Pero ante situaciones, digamos, de mayor fortaleza en la cultura democrática, en el respeto, digamos, a la división de poderes, en el respeto a los derechos, en esa medida, digamos, que se trata de una sociedad pues, más igualitaria, con un conjunto de requisitos previos, el control de constitucionalidad dejará de ser, digamos, una institución necesaria. Ese podría ser, digamos, más o menos la evolución de un autor como Jeremy Waldron. Pero me queda un tercer modelo, y es el modelo deliberativo, que yo encuentro, digamos, su mejor representante en un autor como Carlos Santiago Niño. La virtud, digamos, de un autor como Niño, que es un autor que también se ha querido encajar dentro de la etiqueta del neoconstitucionalismo, la virtud de Carlos Santiago Niño es que es un autor en el que uno puede encontrar que desarrolló, por un lado, una teoría perfectamente, digamos, articulada sobre la justificación de los derechos humanos.
esa justificación de los derechos humanos la pueden encontrar en la obra de Nino, pues en este libro, Ética y Derechos Humanos. Pero al mismo tiempo, en Nino es muy interesante porque desarrolla también una concepción sobre la democracia deliberativa. Su libro sobre la constitución de la democracia deliberativa pues da testimonio de este interés. Pero al mismo tiempo, Nino tiene y desarrolla una concepción particular sobre los alcances del control judicial de constitucionalidad. Y en el modelo de Nino surge algo bastante interesante. La posición de Nino frente al control judicial de constitucionalidad podría ser más o menos la siguiente. Nino nos diría, el valor, las leyes que han sido o que se han generado a partir de un modelo democrático que reúne ciertas cualidades deliberativas, gozan de un valor tal que ponen trabas ante la legitimidad, frente a la legitimidad de los tribunales constitucionales. En este modelo de Nino, la última palabra, digamos, no la tendrían los tribunales constitucionales, excepto, él distingue, para 3 casos muy específicos. Uno de ellos es cuando las leyes democráticas trastoquen, digamos, la autonomía personal, cuando les impongan a los ciudadanos ideales de virtud personal, formas de vida. Ante esos casos, dice Nino, hay que sospechar de la constitucionalidad de las leyes. La segunda excepción, digamos, al control judicial de constitucionalidad, a la negativa al control judicial de constitucionalidad en el modelo de Nino, se vendría a identificar con el cuidado del proceso democrático, ¿no? Sería una posición, digamos, que da cabida a un modelo como el de John Hart Ely, ¿no? En su libro Democracy and Distrust. Es decir, le está permitido a los tribunales constitucionales el control de todos aquellos mecanismos procedimentales que son las propias condiciones de la democracia. Habría también una tercera posibilidad en este modelo de Nino, deliberativo de Nino, para justificar la justicia constitucional, que sería, digamos, el respeto por el pacto constitucional. Esta última, digamos, excepción a la justificación del control judicial de Nino no estuvo tan desarrollada. Recordemos que Nino publicó la Constitución de la Democracia Deliberativa y a los pocos años muere. Entonces ya no desarrolló con mayor, digamos, articulación esta etapa o esta última excepción al control judicial de constitucionalidad. Pero bueno, digamos, expuse a grandes rasgos, quizá con trazos demasiado gruesos, estos 3 modelos de justicia, estos 3 modelos de filosofía constitucional. Pero decíamos hace un inicio, ¿no? Digamos, los abogados constitucionalistas y los estudiantes, las estudiantes de licenciatura en Derecho, no los acercamos, digamos, a la pluralidad de modelos constitucionales que puede haber en el mundo. Digamos, podemos tener un sinfín de combinaciones. Hay países que no incluyen un catálogo de derechos en sus constituciones. Hay países que pueden tener un catálogo de derechos, un Bill of Rights, pero tienen constitución flexible. Hay países que pueden reconocer derechos fundamentales, países que tienen constitución rígida, pero que carecen de control judicial de constitucionalidad. Hay países que tienen Bill of Rights, constitución rígida, tribunales constitucionales, pero que no les dan, digamos, la última palabra a los tribunales constitucionales en la definición del sentido y alcance de los derechos. Es el modelo, por ejemplo, del de Canadá. Estamos acostumbrados, digamos, a ver los arreglos, las diversas formas en las que se ajustan las piezas del constitucionalismo de modo dual, ¿no? O supremacía parlamentaria o supremacía judicial. Y tendemos a pensar que estas dos vertientes representan
dos maneras únicas para estructurar el sistema constitucional. Sin embargo, lo cierto es que el universo constitucional ha dejado de definirse a partir de estos dos ejes. Muchos autores han llamado la atención sobre la entrada en vigor, pues, de países como Reino Unido a partir de la firma del reconocimiento de la Carta de Derechos Humanos Europea, países como Canadá, como Nueva Zelanda, que en la última década, digamos, han cobrado mayor notoriedad. Y esa notoriedad que han cobrado a nivel mundial viene acompañada, digamos, de un desarrollo teórico. Y es por eso que han cobrado auge propuestas teóricas destinadas a justificar formas débiles de justicia constitucional. A mi modo de ver, de estos tres grandes modelos de filosofía constitucional, un modelo procedimentalista que identifico con Waldron y un modelo sustantivista, que es el de Ronald Dworkin, a mi modo de ver, el modelo deliberativo de filosofía constitucional vendría a ser coherente con formas débiles de justicia constitucional, con mecanismos en donde los jueces, los tribunales constitucionales, no tienen la última palabra. Uno de estos arreglos es muy representativo del sistema débil canadiense. El sistema débil canadiense puede justificarse a la luz de un modelo de filosofía constitucional, que es como el que desarrollo yo en el libro, en donde es entendido como un caso de justicia procesal cuasi pura, y a ver si me da tiempo de abarcar, de desarrollar un poco eso antes del momento de preguntas y respuestas. Además, digamos, este sistema débil canadiense me parece que tiene la virtud de representar, de institucionalizar en su interior, ¿no?, de ser sensible a los desacuerdos sustantivos en materia de derechos fundamentales, que a mí me parece, digamos, un elemento clave en todo modelo de filosofía constitucional. Con esto, lo que quiero decir, déjenme regresarme un poco. El problema de un modelo sustantivista como el de Ronald Dworkin es que no reconoce la posibilidad de desacuerdos razonables en materia de derechos fundamentales. Eso es, digamos, la base de la crítica de un modelo como el de Jeremy Waldron. Jeremy Waldron nos dice, dado que discrepamos en materia de derechos, lo mejor que podemos hacer es preocuparnos por los procedimientos. Ronald Dworkin, ya no te preocupes por darle la respuesta, por buscar mecanismos para dar respuesta correcta a los conflictos sobre derechos, porque no podemos llegar a respuestas correctas. Y hierras el blanco si le das la última palabra a los tribunales constitucionales, porque se trata de un mecanismo que no hace suyo el problema de los desacuerdos y que en términos waldronianos, la única forma en la que se puede hacer justicia a los desacuerdos sobre los derechos fundamentales, pues es instituyendo, digamos, pues un mecanismo digamos, donde la mayoría parlamentaria es la que guarda, digamos, la potestad en la determinación del sentido y alcances de los derechos fundamentales. En el fondo, si nosotros nos damos un poco cuenta, la lógica del constitucionalismo es en un sentido muy específico la lógica de lo procedimental, de los mecanismos para asegurar las prescripciones que están fijadas en el pacto constitucional. Desde el punto de vista de la filosofía política y del derecho, el constitucionalismo pone a prueba desarrollos teóricos de la legitimidad de la autoridad política. Los modelos que se analizan en este libro y que quizá no he tenido la oportunidad de desarrollar, digamos, detalladamente, incorporan, estos modelos, los tres modelos, incorporan una teoría de la legitimidad. Una teoría de la legitimidad entendida como un concepto de tipo normativo y no descriptivo. Cuando somos sensibles a estas problemáticas, nos surgen una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuándo es legítimo un procedimiento político?
Y aquí suelen ofrecerse, digamos, dos respuestas generales. La primera es, pues es legítima una decisión desde el punto de vista de sus rasgos procedimentales, de las reglas que definen el diseño institucional y que permiten, pues, hablar de un procedimiento equitativo, ¿no? El seguimiento de esas reglas asegura, pues, la calidad de ese procedimiento. Pero, paralelamente, por el contrario, más bien dicho, ¿sí?, la otra cara de la moneda aboga por una legitimidad entendida únicamente en virtud de los resultados que arroje el sistema, de los valores sustantivos que el procedimiento pueda hacer posibles. Esta dicotomía, digamos, nos refleja esta oposición, grave oposición, entre un modelo dworkiniano y un modelo tipo el de Jeremy Walker. Entonces, es posible, por ejemplo, valorar la legitimidad a partir de un criterio puramente procedimental o sustantivo. Las decisiones mayoritarias, las leyes, poseen valor en virtud de su coherencia con criterios sustantivos o con independencia de ellos. Hay que elegir un modelo constitucional que se preocupe por la calidad del procedimiento o por la calidad de los resultados. ¿Pueden combinarse estos dos valores, estos dos fines? Y si pudiese, digamos, demostrarse que las decisiones mayoritarias poseen valor, digamos, tanto desde el punto de vista intrínseco como desde el punto de vista instrumental, ¿qué consecuencias nos traería? Ya que estamos en este punto, y quizá ya con esto estaré terminando, la tensión central en el constitucionalismo contemporáneo es la tensión entre el procedimiento y la sustancia. Digamos, esa dicotomía que nos ha tenido discutiendo, digamos, yo creo que desde Aristóteles. Y el problema de un modelo de filosofía constitucional será su capacidad, ¿sí?, para conciliar la sustancia frente al procedimiento. A mí me parece que los tres modelos que pueden trazarse y generalizarse de filosofía constitucional, que el modelo deliberativo de Carlos Nino está en mayor aptitud para hacer frente a las tensiones internas de la democracia constitucional. No obstante, en el libro propongo un ajuste al modelo de Nino. Y ese ajuste consiste en la internalización de los desacuerdos al interior, digamos, de la democracia deliberativa. Lo que me situaría más o menos en un modelo tipo Amy Goodman y Dennis Thompson. No sé si recuerden, digamos, este libro, ¿no? Creo que también se llamaba The Constitution of Deliberative Democracy. Al menos tiene algunas de esas tres palabras. Cuando nosotros internalizamos los desacuerdos, ¿sí?, al interior de un modelo de democracia deliberativa, estamos en mayor aptitud para dar cabida a modelos de justicia constitucional débil. En esta lógica, digamos, lo más pertinente es desarrollar una concepción que reconozca el carácter intrínsecamente valioso del procedimiento democrático, pero, como dice Nino, que sea capaz de garantizar desde el punto de vista sustantivo la producción de resultados correctos o de minimizar la producción de resultados incorrectos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo aseguro que el procedimiento mayoritario no comete errores? Pues dándole cabida, dándole entrada a un mecanismo de control judicial de constitucionalidad. Pero esta combinación de factores debe ser sensible al pluralismo político y al problema del desacuerdo razonable. Es por esto que, desde mi punto de vista, están justificados los modelos dialógicos, los modelos de constitucionalismo débil, tipo el modelo canadiense. Manuel Atienza me pone un reto al final del libro y me pregunta acerca de la conveniencia, digamos, de importar este modelo en el sistema constitucional mexicano, ¿no? Mi pretensión, digamos, al identificar estos tres modelos, y ya con esto termino, y le cedería la palabra a Andrés, no es importar un modelo de justicia débil, no. Mi pretensión, digamos, digamos, es menos pretencioso lo que yo
quiero hacer, ¿no? Lo que yo quise hacer es dar cuenta, digamos, de las tensiones al interior del procedimiento, del constitucionalismo democrático, y tratar de dar cuenta de 3 modelos que ofrecen respuestas muy diversas frente a esa problemática. Creo que hemos llegado más o menos a la 1:15, querido Andrés. No quisiera, digamos, detenerme más en esta presentación, y sería mejor dar palabra a ver si alguno tuviese alguna reacción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leopoldo, por esta exposición que ha sido sumamente iluminadora, bastante clara. Y sí, ya tenemos preguntas. Simplemente voy a plantear una que a mí también me surgió a partir de tu exposición, ¿no? Tú mencionabas que en el modelo, bueno, antes de plantear la pregunta voy a hacer un comentario general para que la gente que nos escucha, quizás los estudiantes de Derecho, puedan asimilar un poco más la aplicación práctica del problema que trae Leopoldo, ¿no? Cuando la Constitución habla sobre el derecho a la igualdad, por ejemplo, bueno, eso fue un debate que en Estados Unidos trajo muchos problemas, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos, con esa misma cláusula, ha justificado la segregación racial y luego, posteriormente, la integración de las escuelas, como se dio en el caso Brown versus Board of Education. Y lo mismo se podría decir con el caso de los derechos sexuales, ¿no? El problema es que la Constitución incorpora siempre términos morales, y la pregunta es por qué los jueces deberían decidir sobre la moralidad del pueblo. Entonces, tú traías a colación el ejemplo de Carlos Nino y decías muy bien que el profesor Nino decía que sobre la autonomía privada sí estaba justificado, pues, que los tribunales constitucionales tengan el poder de decisión, la última palabra. ¿Cómo determinamos qué es autonomía privada y qué no? Te lo pongo en 2 ejemplos concretos. Aborto y eutanasia. El aborto, en principio, no afecta a terceras personas, sino que afecta únicamente a la mujer que aborta. Y mucho más claro con la eutanasia. Entonces, ¿cómo decidimos cuándo algo es de autonomía privada o no? Y luego te dejo planteada ya una segunda pregunta, que nos la formula Ricardo. Ricardo, quisiera que nos expliques cuál es el fundamento teórico de que los tribunales constitucionales tengan la última palabra. ¿Por qué está bien que lo tengan? Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. La verdad es que estas 2 preguntas que me acabas de plantear son bastante difíciles. Mira, en Carlos Nino existe una distinción entre, digamos, él lo denomina cuestiones de moral privada, ¿no?, entendida como el establecimiento, ¿no?, de ideales de virtud personal, ¿no?, la capacidad de las personas, de los seres humanos, para trazarse planes de vida. Junto a la autonomía privada hay una autonomía pública, ¿no?, la capacidad, digamos, para tomar decisiones en el ámbito, digamos, social. Déjame yo ponerte otro ejemplo, si me lo permites. La prohibición del uso de las drogas. Nino nos diría, este es un caso que nos pone a prueba los límites de las decisiones mayoritarias. Nos lo dice en el siguiente sentido. Si el fundamento de una ley que prohíbe el uso de estupefacientes se fundamenta en una posición perfeccionista, es decir, en la persecución del Estado de un modelo, digamos, de ciudadanos, digamos, no enfermos, ¿no? Porque, por ejemplo, el perfeccionismo moral lo que busca es que exista una ciudadanía que se acoja a ideales personales correctos. Lo que nos dice Nino es que por muy mayoritaria que sea, ¿sí?,
una salida que imponga un ideal de virtud personal, esta no, digamos, no reuniría las condiciones de legitimidad, puesto que sale de la competencia, digamos, de la deliberación democrática. La deliberación democrática no tiene por fin el establecer ideales de virtud personal. Pero, nos dice, si tú logras fundamentar la ley que prohíbe el uso de estupefacientes, pues ante el riesgo, digamos, social de que los niños se contagien, ante la imposibilidad, digamos, de regular un mercado y de tener un Estado que pueda tener, digamos, establecer ciertas precauciones ante el mercado negro. Eso sí es un fundamento, digamos, válido para limitar la persecución, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener como ideal de vida fumar marihuana, tomar drogas, tomar cocaína, ¿no? Pero si el fundamento de la ley que lo prohíbe no es perfeccionista, si el fundamento, digamos, es evitar que exista un daño a otras personas, ¿sí? Ese sería el límite. Cuando acogerte de un ideal personal trae como consecuencia el daño a otras personas, está justificado imponerle un límite a la persecución de ese fin. No porque sea un ideal personal, sino porque genera un daño a otras personas. Por ahí está la distinción. Quizá no fui tan, digamos, tan claro en mostrarla, ¿no? En Nino, digamos, la elección de planes de vida solamente puede hacerse de forma autónoma. Solamente uno, digamos, es el mejor juez en favor de sus reglas, de sus ideales de vida, de sus perspectivas propias, de su ideal, no sé, de buen patriota, de buen ciudadano, de buen estudiante. Y el Estado, ¿sí?, no tiene legitimidad, ni por muy democrática que sea, digamos, el origen de una disposición tal, está, digamos, viciada de origen, porque la deliberación democrática no contribuye a maximizar, en términos de Nino, el valor epistémico, ¿sí? La deliberación democrática sobre ideales personales, sobre ideales de virtud personal, se queda corta, no tiene ningún valor epistémico, ¿no? Respecto de la otra cuestión, acerca, digamos, del problema de la última palabra, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta. En el libro, digamos, el problema de la última palabra puede interpretarse como un pseudoproblema. O sea, al final, digamos, lo que yo llego a observar es que plantear el dilema en términos de quién debe tener la última palabra, ¿sí?, es un pseudoproblema. Hemos estado, digamos, algunos años, digamos, inmersos en esa discusión, pero cuando uno se pone a analizar, digamos, cuando uno se pone a analizar modelos como el canadiense, ¿no? El modelo como el canadiense diluye el problema de la última palabra. El modelo canadiense reparte la última palabra entre el Parlamento y los tribunales constitucionales. Las famosas cláusulas primeras, si no recuerdo mal, y la sección 33, perdón, de la Constitución canadiense, incorpora la famosa cláusula notwithstanding, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le permiten al Parlamento volverle a dar validez a una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Ya sé, hay quienes dicen que se ha usado poco. Digamos, mi problema ahorita no es el de su aplicación práctica. Mi problema es desde el punto de vista del diseño constitucional. Es posible visualizar sistemas que no dan la última palabra a ninguna de estas dos autoridades. Claro, vamos a ver. El tribunal, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional canadiense sí tiene la última palabra en algún tipo de derechos, ¿eh? Derechos, digamos, si no recuerdo mal, lingüísticos, derechos políticos y culturales. Pero alguno por ahí me ha de faltar, ¿no? Pero en el resto de discrepancias valorativas, ¿sí?, la última palabra la conserva el Parlamento. Tan es así que puede hacer valer una ley que fue declarada inconstitucional por la Corte y, digamos, por un periodo breve de 5 años, que permite, digamos, el cambio parlamentario y permite que eventualmente esa ley pues,
pues pueda, digamos, ya no ser retomada, o esa disposición que se fue declarada inconstitucional puede que ya no sea retomada por el siguiente Parlamento, ¿no? Entonces, yo diría, el problema de la última palabra es un pseudoproblema, es un pseudoproblema. Las concepciones de justicia constitucional tipo Dworkin, que yo denomino modelo sustantivista de control constitucional, piensan que el control judicial de constitucionalidad, ¿sí?, con su última palabra, se deriva del reconocimiento de derechos fundamentales. No obstante, el problema es que no hacen frente esas teorías al problema central del constitucionalismo democrático, que es una de sus tensiones principales, que es el de las precondiciones de la democracia. En el caso de Dworkin, pues hace obvia el problema de las precondiciones, la paradoja de las precondiciones. Ferrajoli también, digamos, en su concepción, digamos, no internaliza el problema de las precondiciones de la democracia, ¿no? En cambio, pues un autor como Nino sí. En Waldron, digamos, la sensibilidad hacia el problema de las precondiciones lo hace optar por un modelo puramente de parlamentarismo, ¿no? O por lo menos el Waldron de sus primeros años, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Quizá no la pude responder, digamos, como se merecía, ¿no? Muchas gracias a ti por las respuestas. Antes de continuar, simplemente quisiera hacer un apunte a estos comentarios tan interesantes que nos ha hecho Leopoldo. Hay un autor sumamente clásico que es John Stuart Mill, que bueno, se ha encargado de tratar de distinguir cuando algo es perteneciente al ámbito privado de una persona o es una cuestión pública, ¿no? Y al final, si nos ponemos a reflexionar, todo termina siendo más o menos público, pero no es una distinción en términos absolutos. Por ejemplo, si yo me pongo un nombre de esos que están prohibidos por el registro civil por ser ofensivos a la moralidad pública, pues está cuestionándose ya algo tan configurativo de mi individualidad como es ponerme un nombre. Y segundo, un apunte a esto de por qué se apunta hacia el control de constitucionalidad en los jueces. Bueno, un argumento muy común que se esgrime es que los jueces razonan de una forma distinta a la que razona el pueblo o a la que razonan los políticos, ¿no? Los políticos simplemente alzan la mano o el pueblo podría estar, digamos, indebidamente influenciado con información no contrastada, etcétera, mientras que los jueces tienen una especial forma de razonar y debatir que les lleva a tener un debate en teoría superior. No me extiendo más, procedo con una doble pregunta del buen amigo y colega Dani José Ceballos, colega alicantino tuyo. Nos dice lo siguiente, y lo leo. Primero, sobre la legitimidad del control judicial, el cuestionamiento de la lógica de Marshall que elaboró Nino, ¿aplica también a los jueces dentro de un control de constitucionalidad concentrado? ¿Aplica el control difuso de convencionalidad? Y segundo, en el caso del modelo canadiense, por así llamarlo, ¿qué pasa con la función contramayoritaria que supuestamente ejercerían los jueces? Te pediría un poco, Leopoldo, si podría ser un poquito más concreto porque tenemos un par de preguntas más. Claro, claro. Muchas gracias, Dani, por tu pregunta. Tus dos preguntas, te mando saludos cordiales. Sí, a ver, la lógica de Marshall, lo que intentó Nino fue tratar de presentar la reconstrucción, digamos, más obvia y más, digamos, de abogado del control judicial, ¿no? Marshall, pues, lo que quiere hacer es justificar el control judicial, pero cualquiera, o sea, es cierto, Marshall inauguró el control difuso, ¿no? Pero también esa crítica, digamos, se le puede presentar al modelo de control constitucional concentrado, es decir, o a la defensa, más bien dicho, y con esto, digamos, sería más concreto. La denuncia de Nino es que tú no puedes justificar el control judicial de constitucionalidad apelando únicamente a la Constitución. Lo que Nino nos quiere decir es que tienes que presuponer, digamos, que la Constitución es valiosa, y para presuponer que la Constitución es valiosa necesitas responder a la cuestión de la Constitución es valiosa frente a un sistema que reconoce, por ejemplo, el valor democrático, ¿no? Esa es la función, digamos, de la reconstrucción que Nino hace de el Marbury versus Madison
y de, digamos, el argumento de John Marshall. Me parece que es plenamente, no, digamos, no que con eso se desbarate el sistema de control de constitucionalidad concentrado, no, sino lo que se desbarata con ese señalamiento de Nino es que cualquier defensa del control judicial de constitucionalidad en la supremacía constitucional cae en una, digamos, petición de principio. Lo que se necesita es salirse, digamos, dar una respuesta valorativa, ético-política, por decirlo de alguna forma, al problema del por qué está justificado el control de constitucionalidad, ¿no? Ahora, en Canadá, ¿qué pasa con la función contramayoritaria del tribunal? Pues nada, pues la puede recuperar. Es decir, digamos, lo interesante del sistema canadiense es que, como decíamos hace rato, la mayoría parlamentaria no tiene la última palabra siempre, pero tampoco la tiene el Tribunal Constitucional, excepto, digamos, por aquellos derechos que están previstos en la sección primera de la Constitución canadiense. Ahí, digamos, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Decíamos derechos políticos, derechos culturales, derechos lingüísticos y otros. En el tema de derechos político-electorales, la Suprema Corte canadiense, perdón, el Tribunal Constitucional, no, sí se llama Supreme Court, tiene la última palabra. Ejerce ahí un poder contramayoritario. Pero respecto del resto de cuestiones, el Parlamento puede tener la última palabra, pero solamente de un temporal. ¿Sí? Es lo interesante del mecanismo canadiense que permite, según unos autores, Hogg, este diálogo. Este diálogo, la lógica en este diálogo es que nadie tiene la última palabra. ¿Sí? La preocupación por la última palabra termina siendo, digamos, banal, y termina siendo banal, por ejemplo, cuando se examina a la luz de lo que yo denomino en el libro un modelo de justicia procesal cuasi pura. En un modelo de justicia procesal cuasi pura, ¿sí?, utilizando lo de Rawls, no hay criterios de justicia, digamos, son elusivos. Lo que nos prescriben estos criterios de justicia, digamos, son discutibles, son difusos, son borrosos. Y en esa medida no podemos comprometernos con esquemas de última palabra, ni parlamentos, ni jueces, ¿no? Con eso a ver si respondía a Dani, estoy seguro que no. Gracias, Andrés. Muy bien, y para finalizar, dos preguntas. Una de Omar Herrera, que nos dice, en el modelo que tú propones, ¿cómo se resuelven los problemas que van atados a las reformas constitucionales cuando esas reformas violentan la identidad constitucional del Estado? Y una pregunta también muy interesante de Christopher Vallejo es, en tu modelo, ¿qué rol tendría, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ejercita el control de convencionalidad? Y remato con una de Max para no dejarlo fuera, para reducir las tensiones y quizás en el modelo de la democracia deliberativa, ¿sería más conveniente que el Tribunal Constitucional se limite a ser legislador negativo? Esas tres. Muchas gracias. Y agradezco muchísimo la última pregunta respecto a, si entendí bien, ¿qué hacemos cuando en la reforma constitucional se carga el constituyente, digamos, la identidad constitucional? En el libro yo no di respuesta a ese problema porque ya no lo podía ver, ¿no? Al último, digamos, abordo el problema, digamos, de un modo, digamos, un poco, me voy por la tangente, ¿no? Yo lo que diría es, frente a una tesis que se compromete con los desacuerdos sustantivos, sería posible desarrollar una concepción sobre los límites a la reforma constitucional, o sobre lo que hoy se llama, ¿no?, y que está muy en boga, ¿no?, constitutional amendments. Desde mi punto de vista, la única salida, digamos, es el control procedimental de los propios mecanismos que prevé la Constitución. No me podría yo comprometer desde estos modelos, o desde el modelo que yo defiendo en el libro, a una concepción que ubique
como límite cuestiones sustantivas, cuestiones de derechos que no son relacionados con el procedimiento, ¿sí? Frente a la tesis de la discrepancia sustantiva, yo no me podría comprometer. Lo que sí creo es que este modelo daría para una defensa, digamos, cuando te cargas tú, por ejemplo, la división de poderes, te estás cargando a las propias precondiciones procedimentales de la democracia. Cuando te cargas los derechos políticos, te estás cargando las precondiciones de la democracia. Cuando aumentas los ministros o los magistrados de la Suprema Corte, te estás cargando la división de poderes. Cuando lo haces con el efecto de conservar como presidente el poder. Cuando bajas a todos los jueces de la Corte, por reforma constitucional, ¿sí? Te estás cargando la identidad constitucional, ¿sí? Oiga, ¿qué pasa si constitucionalizamos el aborto? Yo diría, una sociedad, es más, y aquí voy, y quizá no les guste mucho, el modelo que yo termino defendiendo aquí en este libro es un modelo que permite y que deja abierta la puerta para la discusión de las precondiciones sustantivas de la democracia. Digamos, es muy habermasiana la conclusión. Habermas diría, Rawls, no te comprometas con contenidos sustantivos ni en nivel constituyente, ni a nivel de constitución, ni a nivel legislativo. ¿Sí? Ábrelas. Deja abierta la puerta para la deliberación permanente y futura de las condiciones sustantivas, pero no de los procedimientos, ¿no? Entonces, eso, digamos, quizás sería mi respuesta, ¿no? Ahora, el modelo de la Corte Interamericana. En los cursos que yo he dado, que me ha tocado ser invitado últimamente a dar test de proporcionalidad, mucha gente me cuestiona por una posición que yo he tomado ahí, en donde yo digo que hay que ser deferente hacia el legislador democrático, ¿sí? Donde yo digo que la tesis sobre la deferencia al legislador democrático está justificada políticamente, ¿no? Y está bien justificada, ¿sí? Yo siempre recibo críticas frente a, es que la Corte Interamericana no ha reconocido la deferencia a los estados, ¿no? A mí me parece que estamos, digamos, en proceso de construcción, digamos, de una doctrina estable sobre lo que los estados no pueden hacer, ¿no? Pero a mí me parece que también hay ocasiones en donde la Corte Interamericana ha admitido que en ciertas materias, ciertas áreas del derecho, los estados sí tienen una amplia libertad configurativa, y una de ellas es en materia electoral. En materia electoral, a mí me parece que la Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, candidaturas independientes, si las quieres bien, si no las quieres, pues no pasa nada, ¿no? Libertad configurativa. Y respecto a la última palabra de Max, no sé si es Max Aramburu, ¿no? Que dice, para reducir las tensiones sería más conveniente que el Tribunal Constitucional se limite a ser legislador negativo. No, porque precisamente, digamos, con cierto grado, ¿no? Con cierto grado, la jurisdicción concentrada y con efectos erga omnes presenta mayores problemas de justificación que la jurisdicción, digamos, particular al caso concreto o difusa, ¿no? Es más difícil conciliar con los presupuestos democráticos o de la legitimidad popular, digamos, del poder del ingrediente democrático, una respuesta que implique expulsar, ¿sí? Del sistema una norma jurídica. Me parece que ese es el centro, digamos, de la crítica contramayoritaria al control constitucional. Pero eso no quiere decir que a nivel de control concentrado, uno de los mayores problemas que presenta la jurisdicción constitucional en materia de derechos fundamentales se difumine. Porque en materia de control concentrado hay jueces que deben aplicar derechos fundamentales a las disputas. Y las cuestiones sobre derechos fundamentales siguen presentando discrepancias valorativas. Entonces, el juez sigue teniendo la última potestad en la determinación de esos límites sustantivos de la democracia, frente a los cuales yo creo, digamos, que hay un margen muy amplio, digamos, de decisiones, ¿no? Afortunadamente, ¿sí? Y quizá con esto cerraría, ¿no? El constitucionalismo democrático no ha sido consciente que estamos comprometidos
con cláusulas generales y abstractas. El precio de comprometernos con cláusulas generales y abstractas, ¿sí?, es muy grande. El precio es la dificultad de justificarlas hacia arriba. Son incomplete theorized agreements, ¿no? Acuerdos incompletamente teorizados, dice Sonstein. Pero el costo también es mayor hacia abajo. El costo de comprometernos con cláusulas generales y abstractas es la discrepancia a nivel interpretativo, la discrepancia a nivel legislativo, ¿sí? No hay, en este sentido, no habría, digamos, habría márgenes muy amplios, ¿sí?, de legitimidad en cuanto a la articulación de estas grandes cláusulas, ¿no? Y por eso necesitamos introducir mayor deliberación, mayores mecanismos deliberativos a las discrepancias sobre el sentido y alcances de los derechos, ¿sí? Entonces, por eso es que viene la necesidad del equilibrio. No le puedes dar todo a los jueces, porque mientras más abstractas sean, requieren más deliberación, requieren internalizar todos los puntos de vista para que sean, digamos, reconocidos a nivel legislativo, ¿no? Creo que esa podría ser la respuesta. Muy bien, simplemente para finalizar, una idea general, ¿no? Yo creo que cualquier jurista, ya cuando alcanza una madurez intelectual suficiente, debe ser capaz de responder esas tres preguntas que Leopoldo ha planteado y nos ha tratado de responder también el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el sentido de los derechos? ¿Cuál es el rol de los jueces? ¿Y qué significa verdaderamente democracia, ¿no? Yo creo que si le preguntamos esto a un inglés, a un canadiense, a alguien en Nueva Zelanda, a un estadounidense y a un latinoamericano, pues nos darán tres visiones totalmente distintas del mundo. Y yo creo que, y con eso cierro, es que el contexto juega también un rol bastante importante aquí. Jeremy Waldron, por ejemplo, en una visita reciente a Colombia, ya dio un poquito el brazo a torcer, ¿no? Entonces, quizás sí, la última palabra para la democracia directa y las votaciones cuando seamos un poquito más parecidos a Nueva Zelanda o cuando nos vayamos acercando, por lo menos. En todo caso, muchísimas gracias, Leopoldo, por esta maravillosa exposición. Te felicito mucho y a todos ustedes los invito también a la próxima semana que tenemos con nosotros a un catedrático de la Universidad de Alicante, el profesor Josep Aguiló, que nos va a hablar sobre el Estado constitucional. Muy buenas tardes y gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos siguieron. Muchas gracias por sus preguntas tan difíciles. Gracias a todos. Hasta luego.